Me llamó desde la fiesta de la empresa, pero olvidó colgar, y escuché algo que me dejó en shock. Se suponía que no debía estar en casa esa tarde. El seminario era en Atlanta. 2 días de paneles de ponentes, estudios de caso y gente en pantalones caqui pretendiendo que la estrategia de la cadena de suministro era un truco de fiesta. Me había preparado durante semanas. Las presentaciones de PowerPoint estaban listas, la maleta hecha la noche anterior, le di un beso de despedida a mi esposa a las 6:30 de la mañana y le dije que no me esperara despierta. Madison había sonreído, todavía envuelta en una manta en el sofá, con el café humeando en sus manos. Arrásalos, dijo. Estaré animándote desde aquí. Pero unas horas más tarde, estaba de vuelta en Charlotte, parado en mi propio camino de entrada como un intruso. El vuelo se canceló. El clima no era el problema. Fue un retraso mecánico. Eso es código de aerolínea para no te vamos a decir. Así que, en lugar de dirigirme al hotel con el resto del equipo, decidí usar el día inesperado para atar algunos cabos sueltos en casa. Mi cuaderno todavía estaba en la encimera de la cocina, y pensé en sorprender a Madison con su almuerzo favorito del deli en East Boulevard. Un wrap de almendras con pavó y queso de cabra y una taza de sopa de lentejas. Qué estúpido lo ordinario que parecía ese plan ahora. Cuando giré en nuestra calle, fue cuando noté el Mustang, un rojo intenso, casi cereza, con llantas oscurecidas y matrículas personalizadas que no reconocí. Estaba aparcado una casa más allá, pegado al bordillo, demasiado cerca de nuestra entrada como para ser accidental. El motor estaba apagado, pero el capó todavía irradiaba calor. Reduje un poco la velocidad al pasarlo. Limpio, encerado, los neumáticos aún húmedos de cualquier bache o charco que hubiera atravesado antes de aparcar. Nunca he sido del tipo sospechoso, pero algo en ese coche no me cuadraba. Mi primer instinto no fue la infidelidad. Fue más bien, qué extraño está aparcado tan cerca de nuestra casa a mediodía. Cuando entré, lo primero que me golpeó fue el olor. Nuestra casa solía oler a lo último que hubiéramos cocinado. A Madison le encantaba el ajo y el romero asado, y a veces el olor persistía más de lo debido, pero hoy olía a incienso, especiado, floral. Había un toque de algo cítrico debajo de todo, como si alguien hubiera intentado rápidamente hacer que la casa se sintiera sensual o relajante, o ambas cosas. Caminé por el vestíbulo hacia la sala de estar y fue entonces cuando me quedé helado. 2 vasos estaban en la mesa de centro. Vasos de verdad, no botellas de agua ni tazas. Uno estaba medio lleno, el otro casi vacío. La condensación en ambos indicaba que no llevaban mucho tiempo allí. Uno de ellos, el de ella, supuse, tenía una leve mancha rosa de lápiz labial en el borde. El otro tenía una huella dactilar cerca de la parte superior, lo suficientemente grande como para no ser de ella. Mi propio estómago se revolvió un poco. Madison rara vez usaba los vasos buenos cuando estaba sola. Definitivamente no para nada a mediodía, y ciertamente no 2 a la vez. En el otro extremo de la habitación, la varilla de incienso todavía ardía en su soporte de latón. Un fino hilo de humo danzaba hacia arriba, hacia el ventilador de techo que acababa de empezar a girar lentamente. Entonces lo vi. Un smartwatch cargándose en la mesa auxiliar. No era el mío. Definitivamente no era el de Madison. El de ella era un oro rosa más elegante. Este era negro y voluminoso, del tipo de estilo robusto que se usa para hacer senderismo o CrossFit. Lo cogí brevemente. Vibró en mi mano y se iluminó, sin mostrar notificaciones. La pantalla mostraba un icono de perfil genérico y una solicitud de contraseña de 4 dígitos. Lo dejé en su sitio sin decir una palabra. Fue entonces cuando oí su voz desde el pasillo. «Ethan». Me di la vuelta. Madison estaba en el arco entre la cocina y la sala de estar, descalza, con el pelo recogido en un moño suelto. Llevaba una bata de seda de color verde azulado oscuro que nunca le había visto. Le llegaba a medio muslo, el tipo de bata que pertenece a un hotel boutique o a un catálogo de spa, no al armario de una mujer que suele holgazanear en pantalones de yoga y sudaderas holgadas en sus días libres. «Oh, Dios mío», dijo, sonriendo como si yo fuera la sorpresa. «Pensé que estabas de camino a Atlanta». «¿Qué pasó?». Me encogí de hombros, mirando de nuevo los vasos. «Vuelo cancelado. Problema de mantenimiento».
Pensé en coger mi cuaderno y tal vez traerte algo de almuerzo. Ella sonrió más ampliamente. ¡Qué tierno! Sus ojos siguieron los míos mientras se desviaban. Primero a los 2 vasos, luego al smartwatch que todavía pulsaba suavemente en la mesa auxiliar. Pude ver el destello de cálculo cruzar su rostro. Y así, sin más, entró en una especie de piloto automático. Ah, dijo con ligereza, caminando hacia la mesa. Ese es de Ryan. Acaba de irse. ¿Te acuerdas de él, verdad? Del programa de coaching. Asentí. El coach de negocios. Sí, me está ayudando con el marco para el nuevo paquete de clientes. Lo estábamos diseñando aquí, ya que todos los demás sitios estaban demasiado ruidosos o llenos. Lo dijo como si no fuera nada. Como si llevar batas de seda y servir bebidas en medio de un día de semana fuera el protocolo estándar para una lluvia de ideas empresarial. No sabía que ahora tenías reuniones en casa, dije, con la voz tan neutral como pude mantenerla. Ella se encogió de hombros. Ya sabes cómo es. Todo el mundo trabaja en remoto. O era aquí o en el Starbucks al lado de esa tienda de fontanería. No era exactamente el ambiente que buscábamos. No dije nada. Solo me quedé allí un momento, dejando que mis ojos se posaran de nuevo en la bata. Se dio cuenta. Justo iba a meterme en la ducha, dijo rápidamente. Terminamos hace unos 20 minutos. Claro, respondí. Cogió el wrap y la sopa de mis manos y me agradeció por acordarme. Luego, en el mismo aliento, me preguntó si podía arreglar el router del wifi más tarde porque sus llamadas de Zoom habían estado fallando. Para cuando cambió de tema para preguntar si todavía tenía mi hotel reservado para mañana, la conversación ya no trataba sobre los vasos, el incienso o el smartwatch desconocido cargándose como si viviera allí. Sobre el papel, todo cuadraba si no mirabas demasiado de cerca. Pero esa era la cuestión. Yo estaba mirando de cerca. Y cuanto más miraba, más cosas dejaban de tener sentido. Había una chaqueta colgada en el respaldo de una de las sillas de la cocina. No era mía, ni de ella. Una chaqueta de hombre, azul marino, con el logo de una cervecería a la que nunca habíamos ido. Una bolsa de gimnasio cerca del armario del pasillo, medio cerrada, con una botella de agua asomando. De nuevo, no era de ella. Tenía explicaciones para todo. Ryan olvidó su chaqueta. Ryan tenía prisa. Ryan dejó el reloj porque lo cargaba cada vez que se reunían. Era extrañamente obsesivo-compulsivo con la duración de su batería, dijo con una risa. La bata, un regalo de uno de sus clientes. No quería que se desperdiciara, añadió. Y además, es cómoda. Pero la comodidad no explicaba por qué parecía que acababa de salir de una habitación de hotel o por qué sus mejillas estaban sonrojadas como si acabara de volver de correr, no de una reunión de trabajo. Asentí como se hace cuando no quieres mostrar tus cartas demasiado pronto. Hablamos otros 5 minutos, sobre todo de nada. Me preguntó si iba a intentar volar de nuevo mañana. Dije que tal vez. Mencionó que iba a comprar un nuevo difusor más tarde por si quería acompañarla. Le dije que tenía correos que ponerme al día. Todo era perfectamente normal, excepto que no lo era. No para mí. Me disculpé, subí a por mi cuaderno y me senté en el borde de la cama durante unos minutos, dejando que el silencio se extendiera a mi alrededor. La casa no se sentía como mía en ese momento. Sentía que había entrado en la escena de otra persona. Una en la que no pertenecía. Una vida que continuaba sin mí. No la confronté. No entonces. Pero la semilla había sido plantada. Y en el fondo, incluso antes de abrir el cuaderno o sorber la sopa para la que ya no tenía apetito, sabía que algo iba mal, terriblemente mal. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que todo empieza a encajar, pero de la peor manera posible? Esa noche, después de volver de lo que debería haber sido mi viaje cancelado, no pude dormir. Madison ya estaba en la cama, navegando en su teléfono como si nada fuera diferente. Me dio un beso de buenas noches, me preguntó si me había acordado de reprogramar el vuelo y se dio la vuelta. Así, sin más. Me quedé allí, mirando al techo, pensando en los vasos, la bata, el smartwatch, el Mustang, todo.
Y una vez que mi cerebro empezó a tirar del hilo, no paró. Lo primero que me vino a la mente fue su teléfono. Madison solía dejarlo en todas partes. Encimeras, cojines, estanterías del baño, desbloqueado, abierto. Navegaba por Instagram mientras se cepillaba los dientes, enviaba mensajes a sus amigos delante de mí. Me mostraba memes casualmente en medio de una conversación. Pero unos meses atrás, eso cambió. Una noche, cogí su teléfono para silenciar una llamada mientras ella estaba en la ducha. Nada siniestro, solo instinto. Y la pantalla estaba bloqueada. Nueva contraseña, solo Face ID. Cuando salió y me vio sosteniéndolo, se tensó, no de forma dramática, pero lo suficiente como para que me diera cuenta. Se rió para restarle importancia. El trabajo me hizo actualizar la seguridad, dijo. Están siendo más estrictos con los datos. Pero se me quedó grabado, especialmente porque nunca usaba ese teléfono para el trabajo. Sus clientes la contactaban principalmente por correo electrónico o Slack. Después de eso, su pantalla siempre estaba boca abajo. Luego vinieron las noches tardías. Las sesiones con los clientes se alargan, decía. Es la presión de fin de trimestre. La gente está desesperada. Las primeras veces le creí. Estaba construyendo algo desde cero, y eso a veces significaba horarios extraños. Pero noté algo extraño. Nunca había seguimientos. Ni facturas, ni correos electrónicos, ni reseñas o referencias como solía recibir después de una buena sesión. Solo ella desapareciendo a las 6 y apareciendo de vuelta sobre las 11, a veces más tarde, afirmando que había estado en reuniones consecutivas o ayudando a alguien a superar un momento de revelación. Una noche, llegó a casa con el pelo húmedo. Dijo que se había duchado en el gimnasio, pero nunca iba al gimnasio. De hecho, no podía recordar la última vez que mencionó hacer ejercicio. Las excusas le salían con facilidad y quizás yo estaba demasiado cansado o era demasiado confiado para presionar más. Quería creerla. Necesitaba creerla. Hasta que siguió sucediendo. Estaban los retiros de bienestar, supuestamente un círculo de liderazgo de mujeres en las montañas. Sin cobertura móvil, mínima actividad en redes sociales. Recuerdo haberle preguntado una vez si podía llevarla en coche hasta allí, solo para sacarla de la ciudad y que pudiera desconectar. Me despachó con una sonrisa. Es como un espacio sagrado. Además, comparto coche con Natalie. Pero más tarde, Natalie publicó fotos en Instagram desde un restaurante en el centro. Ninguna mención de un retiro, solo cócteles, tapas y sus habituales pies de foto de noche de chicas. Le pregunté a Madison al respecto. Dijo que los planes habían cambiado. Decidieron quedarse en la ciudad y simular la experiencia. Asentí, fingiendo que eso tenía sentido. Luego estaban las pequeñas cosas. Una vez encontré una segunda botella de agua en su mesita de noche, una de color azul oscuro, no la suya. La cogí. Todavía estaba fría. Le pregunté y dijo que era de un cliente. La dejó después de una consulta a domicilio. Una consulta a domicilio a las 10:30 de la noche de un jueves. Poco ortodoxo, pero es un tipo de alto perfil, explicó. No les gusta que los vean en público. No sabía qué parte era más difícil de creer, que fuera de alto perfil o que necesitara coaching de vida en nuestro sofá de IKEA. Otra vez, estaba en el baño después de medianoche secándose el pelo. No teníamos planes para el día siguiente, ni reuniones tempranas. No respondió cuando le pregunté por qué estaba despierta. Solo dijo que ya no le gustaba dormir con el pelo mojado. Un nuevo hábito, otro hilo que se deshilachaba. Una mañana, estaba buscando un cargador. Revisé el cajón de la cocina donde guardamos todos los cables. Mientras movía un enredo de cables USB y adaptadores, mis dedos rozaron algo firme y desconocido. Una tarjeta llave, con la marca de un hotel, no de una cadena hotelera. Este era boutique, de lujo, ubicado en el Distrito de las Artes. Nos habíamos alojado allí una vez por nuestro aniversario. La tarjeta no tenía su nombre. Ni fecha, solo el logo. Cuando se la mostré, dijo que debía haber sido de nuestro aniversario. Pero ese viaje fue hace más de un año,
y recordaba claramente haber devuelto ambas tarjetas en el checkout porque cobraban por las llaves no devueltas. Ella sonrió. Debe haber estado en mi bolso todo este tiempo. Luego estaba la lencería. No cualquier lencería, nueva, sin abrir, cara, todavía en el papel de seda y la bolsa de la boutique, enterrada bajo una pila de bufandas en el armario. No estaba husmeando. Estaba buscando su recibo de la tintorería. Cuando le pregunté, dijo que era para mí, una sorpresa que nunca llegó a darme. La etiqueta del precio decía lo contrario. No se parecía en nada a lo que usaba conmigo. Más elaborado, más atrevido, algo destinado a impresionar a alguien. Nuevo. Lo último que lo confirmó todo fue una pequeña inconsistencia. Las publicaciones de sus amigas. Las revisé una noche en que dijo que estaba trabajando hasta tarde en el estudio. Según su historia, estaba ayudando a un cliente a prepararse para una charla tipo TED. Pero su amiga Denise había publicado un recuerdo de la diversión de anoche en la azotea, con Madison claramente visible al fondo, riendo, copa en mano, de pie junto a un hombre que no conocía. Me quedé mirando la imagen hasta que dejó de tener sentido. ¿Estaba ciego? ¿Me había entrenado a mí mismo para no ver lo que estaba justo delante de mí? Esa noche, no podía dejar de repasar todos los momentos que había descartado. Las llamadas perdidas y las explicaciones apresuradas. El perfume que solo usaba cuando salía con clientes. Las retiradas de efectivo que no podía rastrear. Los recibos de aparcamientos que no estaban cerca de su oficina. Todos los datos que había ignorado porque parecían pequeños por sí solos. Pero juntos, formaban un mapa. Un mapa de alguien que vivía una vida paralela. Alguien que era muy bueno cubriendo sus huellas, hasta que se sintió lo suficientemente cómoda como para dejar de esconder todas las piezas. Por la mañana, Madison hizo café y me preguntó si quería tortitas. Sonrió como siempre, me dio un beso en la mejilla. Nada había cambiado para ella, pero todo había cambiado para mí. La bata, los vasos, el olor en la habitación, la forma en que desvió tan rápidamente la conversación de las preguntas hacia los recados y los problemas de Internet. No era descuidada. Tenía práctica. Y ahora, no podía dejar de verlo. Hasta ese momento, todo era todavía técnicamente circunstancial. Claro, tenía las señales, muchas de ellas, suficientes para construir una hoja de cálculo, una cronología, un perfil criminal si quisiera, pero ni una sola vez la había pillado en el acto. Ni un mensaje, ni una foto, ninguna prueba irrefutable. Y lo que pasa con las pruebas circunstanciales es que te vuelven loco. Empiezas a dudar de ti mismo. ¿Y si estoy siendo paranoico? ¿Y si estoy interpretando cosas que no son? ¿Y si todo esto es un malentendido masivo y humillante? Me aferré a eso por un tiempo, a esa pequeña esperanza de que tal vez simplemente estaba equivocado. Tal vez Madison realmente solo estaba trabajando demasiado. Tal vez su nueva bata era solo un regalo. Tal vez esa tarjeta de hotel había estado enterrada bajo las bufandas desde el invierno pasado. Tal vez la botella del gimnasio era de un cliente. Tal vez el vaso con lápiz labial era suyo y simplemente se había tomado 2 copas ese día. Entonces me llamó desde un hotel y esa pequeña esperanza se evaporó como el vaho en un cristal. Era un jueves por la noche. Lo recuerdo porque acababa de terminar de revisar mi bandeja de entrada y me preparaba para enviar un informe trimestral. Cosas aburridas de logística, nada dramático. Mi teléfono vibró sobre las 9:40 de la noche. Su nombre apareció en la pantalla. Madison Redard. Hola, cariño, dijo alegremente cuando contesté. Solo quería que supieras que estoy en el hotel. Es una cosa de trabajo, como una celebración de fin de proyecto. Ryan y algunos otros del programa están aquí. Probablemente no llegaré a casa hasta tarde, así que no me esperes despierto. Vale, intenté sonar casual. ¿Todo bien? ¿Qué hotel? Dudo. Oh, es el mismo que siempre usamos para las reuniones fuera de la oficina con clientes. El Bellere. El Bellere. Mi corazón se ralentizó en el segundo que lo escuché. Era el mismo nombre grabado en la tarjeta llave que había encontrado en el cajón semanas antes. La que dijo que era de nuestro aniversario. A pesar de que habíamos devuelto ambas llaves en el checkout.
No sé por qué, pero algo en mi cuerpo se quedó completamente quieto, como si se estuviera preparando para un impacto. Colgamos poco después. Dijo que tenía que volver con el grupo. Le dije que se divirtiera. Todo fue dolorosamente normal. Entonces, la línea no se desconectó. Miré fijamente la pantalla. La llamada seguía activa. Esperé unos segundos, esperando oír el pitido o el silencio. Pero en su lugar, escuché su voz, ahora ahogada, distante, como si el teléfono estuviera en su bolso o tirado sobre una cama. No me moví. Al principio, solo era ruido de fondo, risas, música, el tintineo de un vaso, nada que pudiera sostenerse en un tribunal, solo una fiesta, solo gente. Luego, la voz de un hombre llegó, más clara que la de ella. No era la de Ryan, era alguien con una voz más profunda, más áspera. Joder, eso te queda increíble, dijo. No pude oír su respuesta, pero la oí reír. Suave, coqueta, la que usaba cuando intentaba hacérsela interesante. Luego hubo silencio. Luego un sonido. Ni siquiera quiero describirlo. No porque fuera gráfico, sino por lo que significaba. Un pequeño suspiro entrecortado. El inconfundible sonido de unos labios encontrándose. Una risa grave. El roce de cuerpos acercándose. Más silencio. Más intimidad. Fue corto, 30, quizás 40 segundos, pero fue suficiente. Más que suficiente. No recuerdo haber colgado. No recuerdo haber respirado. Solo recuerdo mirar la pantalla como si me hubiera abofeteado físicamente. Mis oídos ardían. Mi estómago se contrajo como si quisiera colapsar sobre sí mismo. Me senté allí, en el borde de la cama, con el teléfono todavía en la mano, congelado en el sitio. Ahora tenía pruebas, innegables, no una corazonada, ni un patrón, ni una suposición fundamentada o un patrón de comportamiento sospechoso. Su voz, su momento, y la peor parte, me llamó ella. Me llamó quizás por accidente, quizás por culpa, quizás como coartada, pero ya no importaba. Había intentado darme la ilusión de inclusión, de transparencia. Solo una pequeña fiesta, cariño. Llegaré tarde a casa. Pero en el fondo, su vida real se estaba desarrollando. Aquella a la que no había sido invitado. La que se suponía que no debía oír. Me senté allí con el registro de llamadas todavía abierto en la pantalla. 9:41 de la noche a 9:44 de la noche, 3 minutos y 14 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para destruir cada duda que quedaba en mi mente. Inmediatamente guardé el registro de la llamada. Hice una captura de pantalla de la hora y la fecha en una aplicación de notas con el nombre del hotel al lado. Incluso me hice una nota de voz a mí mismo describiendo exactamente lo que había oído, solo para asegurarme de que no dejaría que el tiempo suavizara la verdad. Y luego saqué la tarjeta llave del cajón. Coincidía. Mismo logo, mismo nombre, mismo lugar. La miré y sentí náuseas. Todo ese tiempo, semanas, ella había estado volviendo allí, haciéndome creer que era un souvenir olvidado de nuestro pasado mientras lo usaba para algo muy presente. El mensaje era claro. No estás loco. No eres paranoico. No estás interpretando cosas que no son. Te está engañando y se ha acostumbrado a ello. Quería volver a llamarla, exigir respuestas, preguntar quién era él, cuánto tiempo llevaba pasando, si alguna vez había planeado decírmelo, pero no lo hice. Porque en ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que esperaba. No fue rabia. No fue desamor. Fue claridad. No tenía sentido discutir con una grabación. No tenía sentido confrontar a alguien que ya había decidido su verdad. Mentiría. Le daría la vuelta a la historia. Diría, malinterpretaste lo que oíste. Oh, no sonaba así. Quizás incluso me acusaría de espiarla o de violar su privacidad. Así que, en lugar de eso, archivé todo, lo guardé en la nube. Correo electrónico, disco externo, carpeta privada, y luego di un largo paseo por la manzana. Sin teléfono, sin chaqueta, solo yo y el aire de la noche. La calle estaba tranquila, pero mi mente no. Volvió a cada momento que había pasado por alto.
las horas extrañas, la ropa interior nueva, las publicaciones de sus amigas que no coincidían con sus historias. El coche junto a nuestra casa, el persistente olor a colonia que no era la mía, los mensajes ocultos en la forma en que desviaba la culpa cada vez que hacía una pregunta. Todo tenía sentido ahora. No a la manera de un montaje de infidelidad de Hollywood, sino de una manera lenta, fría, de Dios, ¿cómo se me pudo pasar esto? Cuando finalmente volví a casa, Madison aún no había regresado. Me senté en la mesa del comedor y volví a mirar mi teléfono. 3 minutos y 14 segundos. 3 minutos para quemar 10 años de historia compartida. Y la peor parte, ya ni siquiera estaba en shock. Después de esa llamada desde el Bellere, dejé de hacer preguntas en voz alta. No presioné, no hurgué en los cajones ni miré por encima de su hombro mientras enviaba mensajes de texto. No quería alertarla. Todavía no. En cambio, empecé a observar, a escuchar, a coleccionar. Me convertí en un observador silencioso de mi propia vida. Y por doloroso que fuera, también fue la única manera de ver las cosas con claridad. La primera grieta apareció a través de la tablet de la cocina. Teníamos un iPad viejo en la cocina, principalmente para recetas o para ver YouTube mientras cocinábamos, pero en algún momento, Madison había sincronizado sus mensajes con él. Probablemente durante una de esas sincronizaciones de configurar todos los dispositivos de Apple. Y como la mayoría de la gente, se olvidó de que estaba conectada. Una tarde, mientras ella estaba haciendo recados, la pantalla se iluminó, una vista previa de un mensaje de alguien llamado Ryan. Ryan, ya te echo de menos. Sigo pensando en anoche. Mi corazón dio un vuelco, pero no me moví de inmediato. Esperé, observé. Llegó otro mensaje antes de que siquiera tocara la pantalla. Ryan, esa foto que enviaste, irreal. No puedo creer que hiciéramos eso en tu propio dormitorio. No toqué el hilo. No quería arriesgarme a marcarlo como leído, pero abrí la aplicación de fotos y me desplacé a eliminado recientemente. Allí estaba, una foto de Madison en nuestra cama. Mi cama. Llevando la lencería que había encontrado semanas antes, con una marca de tiempo que coincidía con nuestro aniversario. La revelación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo me estaba engañando. Estaba usando nuestra vida, nuestro hogar, como telón de fondo para lo que fuera esto. Me quedé mirando esa foto durante lo que parecieron horas. Su pelo estaba peinado. Las sábanas estaban vueltas de la manera en que yo solía hacerlo. Mi lado de la cama apenas era visible en la esquina del encuadre. No podía respirar. Salí de las fotos, bloqueé la tablet y salí de la cocina como si me hubiera dado un puñetazo en la cara. No le dije una palabra cuando llegó a casa esa noche. Al día siguiente, la tablet volvió a vibrar. Esta vez, era un chat de grupo, no solo Ryan. Otros 2 nombres que no reconocí. Un mensaje decía, contacto desconocido, a la misma hora el próximo fin de semana. Dijo que su marido viaja de nuevo. Jajaja. Ryan, ya he bloqueado la suite. Habitación 409. La última vez fue la caña. Madison, traed las vendas para los ojos. Cara guiño. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie antes de finalmente hacer una captura de pantalla de todo el hilo y guardarlo. Un chat de grupo. Eso era nuevo. Ryan no era el único. No sentí rabia. No entonces. Solo un colapso. No ira, sino la fría claridad que llega cuando una presa finalmente se rompe y dejas de fingir que la inundación no va a llegar. Me senté en mi escritorio y abrí la aplicación del banco. Revisé los cargos recientes. Allí estaba. Múltiples transacciones al Bellere bajo diferentes nombres. Taller de bienestar, práctica de grupo de rendimiento, suite de consulta, todo codificado de forma lo suficientemente vaga como para evitar sospechas, pero todo facturado en la misma ubicación. Una de ellas incluso coincidía con la noche exacta en que había recibido la llamada accidental. Sentí náuseas. En algún momento entre navegar y temblar, revisé mi correo del trabajo por costumbre. Enterrada entre actualizaciones de logística y hojas de cálculo de proveedores había una presentación reenviada. Asunto, solicitud de feedback, presentación de lanzamiento de colaboración de coaching.
Del correo profesional de Madison para mí, probablemente puesto en copia por memoria muscular. Abrí el archivo. Era una presentación de diapositivas, una propuesta pulida y brillante para un nuevo programa de coaching llamado el modelo de liderazgo de intimidad. Las diapositivas presentaban palabras de moda como desbloqueo emocional e integración multicorporal. Pero lo que me dejó helado no fue el contenido. Fue el fondo del vídeo promocional en la tercera diapositiva. Lo filmaron en nuestra sala de estar. El mismo sofá, la misma estantería. Incluso el cactus que había tirado el mes pasado era visible en el fondo, con la tierra todavía ligeramente revuelta en la maceta. Ryan y Madison estaban juntos, sonriendo como cofundadores, hablando de espacios seguros y transformación compartida. Estaban usando mi casa como plató para su mentira compartida. Vendiendo intimidad mientras robaban confianza. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí y empecé a guardar archivos. Todo, las capturas de pantalla, la presentación, la grabación de audio de la llamada del hotel, los registros de texto de la tablet. Lo guardé todo en una unidad encriptada e imprimí copias en papel. Usé un escáner del trabajo y nombré cada archivo con una marca de tiempo. Evidencia, no solo para mí, sino para lo que vendría después. Después de eso, dejé de interactuar. Madison todavía intentaba hacer el papel de la esposa cariñosa, preguntándome por mi día, sugiriendo que planeáramos un viaje de fin de semana, insinuando que tal vez finalmente empezáramos el jardín del que habíamos hablado. Asentí, le di respuestas neutrales. Dejé que creyera que solo estaba cansado del trabajo. Que no me había dado cuenta de que estaba respondiendo mensajes con la pantalla inclinada lejos de mí. Que no había visto reaparecer la bolsa del gimnasio a pesar de que no había hecho ejercicio en meses. Todavía quemaba incienso en la casa en días al azar. Todavía llevaba la bata cuando pensaba que estaba demasiado distraído para cuestionarlo. Me volví invisible en mi propia casa. Un sustituto, un testigo de una versión de ella que ya no reconocía. Y entonces, una noche, mientras doblaba la ropa, encontré un recibo. Lo había metido en el bolsillo lateral de uno de sus vaqueros. Distraídamente, supuse que era del Bellere otra vez. Una nota escrita a mano en la parte inferior me llamó la atención. Gracias por dejarnos usar la suite. Espero que la energía del grupo se mantenga fuerte. Kate. Ese nombre no significaba nada para mí, pero la implicación era cristalina. Energía del grupo. Suite. Esto no era una aventura. Esto no era una crisis de la mediana edad con un compañero de trabajo. Era una vida oculta en toda regla, estructurada y compartimentada justo debajo de mi techo. Un plan de proyecto, un sistema, y peor aún, nuestro hogar. Nuestros recuerdos eran parte de ello. Miré alrededor del dormitorio, la funda del edredón, las fotos en la mesita de noche, los libros en su lado de la estantería. Todo se sentía contaminado. Había perdido algo que no tenía nombre. Algo más profundo que la propia traición. La confianza, sí, el amor, probablemente, pero más que eso, la versión de la realidad en la que creía vivir. Había sido reemplazada, lenta y quirúrgicamente, por algo falso. Un guión del show de Truman que no sabía que estaba leyendo. Apagué las luces y me fui a la cama esa noche junto a alguien que no conocía. Y en la oscuridad, me di cuenta de la verdad. La mujer que amaba no solo estaba mintiendo. Había desaparecido. Algo dentro de mí se rompió. Pero no como un cristal haciéndose añicos. Fue más silencioso que eso. Más como la lenta flexión del metal bajo presión. No un grito, no un sollozo, solo un clic silencioso dentro de mi pecho. Un cambio final. La versión de mí que creía las excusas de Madison, que se aferraba a la esperanza, que intentaba dar sentido a las mentiras. Él había desaparecido. No ataqué, no tiré nada, no la insulté ni la acorralé con pruebas. En cambio, hice lo que siempre se me había dado mejor, planificar. En mi trabajo, la logística lo es todo. Partes móviles, mapas de contingencia, costes ocultos. Nada sobrevive sin un sistema. Así que construí uno, no para un almacén o una red de proveedores, sino para mi propia escapada. Empecé con el control de las pruebas. Todo lo que tenía, capturas de pantalla, fotogramas de vídeo,
transcripciones, la grabación de audio accidental, incluso imágenes de la presentación filmada en nuestra sala de estar. Lo ordené en carpetas etiquetadas. Guardé copias en 3 lugares, una unidad flash protegida con contraseña, una cuenta privada en la nube y una copia de seguridad encriptada en un disco duro externo que guardaba en la oficina. Si Madison alguna vez intentaba darle la vuelta a las cosas legalmente, no necesitaría discutir. Simplemente entregaría la carpeta y dejaría que las marcas de tiempo hablaran. Lo siguiente fue la separación financiera. Teníamos una cuenta conjunta para facturas y gastos compartidos, pero nuestros ingresos iban principalmente a cuentas separadas. Aún así, lo revisé todo: configuraciones de pago automático, tarjetas de crédito antiguas, suscripciones compartidas. Empecé a eliminar mi nombre donde pude. Cambié mi depósito directo a una nueva cuenta corriente individual en un banco diferente. Abrí una tarjeta de crédito solo a mi nombre. No quería que ella cargara cenas con Ryan o quien fuera a una tarjeta de la que yo era responsable. Luego audité el panorama digital, nuestra tecnología doméstica. Madison no sabía mucho sobre nuestros dispositivos compartidos. Ese siempre había sido mi dominio. Repasé la lista como un soldado despejando una casa. Wi-Fi reiniciado, cámaras de seguridad con contraseñas cambiadas, dispositivos domésticos inteligentes reprogramados y cualquier acceso compartido revocado. Acceso a las unidades en la nube restringido, cuentas de streaming cerradas, calendario compartido exportado y luego eliminado. La desconecté de todo lo que nos unía, no por despecho, sino por necesidad. No quería que viera lo que estaba preparando. No quería que sintiera que la marea estaba cambiando. Luego vino la base legal. No fui a la guerra nuclear, todavía no. No presenté nada, pero hice mi investigación. Llamé a una abogada, alguien que mi amigo Dan usó durante su divorcio el año pasado. Discreta, metódica y, según Dan, impasible de la mejor manera posible. Tuvimos una llamada telefónica tranquila durante la hora del almuerzo. Le expuse todo. La infidelidad, los registros financieros, la posible necesidad de una ruptura limpia. Ella no se escandalizó. No me dijo que luchara. Simplemente escuchó y luego dijo: «Estás haciendo todo bien. Mantén la calma. Permanece en silencio. No muestres tus cartas hasta que estés listo». Así que no lo hice. En casa, me mantuve tranquilo. Madison no sospechaba nada. Seguía siendo Ethan, el marido ligeramente cansado y vagamente distraído que no hacía preguntas. Ella también mantuvo su papel, salpicándome de afecto casual, sugiriendo planes de fin de semana, mencionando la próxima boda de un amigo a la que deberíamos confirmar asistencia. No tenía idea de que ya había hecho una maleta. Estaba escondida en el garaje, dentro de un contenedor de almacenamiento etiquetado como luces de Navidad. Solo lo esencial. Portátil, documentos, unidades de respaldo, algunos cambios de ropa y mi pasaporte. No porque planeara huir del país, sino porque el momento de irse podría llegar de repente. Quería estar preparado. También empecé a documentar cosas que no había hecho antes. Recibos, mensajes, publicaciones en redes sociales, sus ausencias inexplicadas. No los leía obsesivamente. Simplemente los archivaba. No para castigarla más tarde, sino para protegerme a mí mismo. Las mentiras ya no dolían. Ahora eran puntos de datos. En la cama, dejé de buscarla. Ella no se dio cuenta. O quizás se dio cuenta pero no le importó. Nuestra conexión física ya se había deteriorado. Pequeños gestos reemplazados por interacciones guionizadas. Todavía me daba un beso de buenas noches a veces, como un reloj, como si marcara una casilla. Yo asentía, murmuraba buenas noches y me giraba hacia mi lado. Mi silencio no era pasivo. Era una armadura. Una noche, la sorprendí mirándose en el espejo más tiempo de lo habitual, arreglada para otra cena de clientes. El maquillaje un poco demasiado pulido, el pelo rizado como si fuera una primera cita de nuevo. No dijo mucho cuando se fue. Solo no me esperes despierto. No lo hice. En cambio, inicié sesión en el historial de nuestra cámara Nest y la vi irse en tiempo real. 20 minutos después, vi el Mustang rojo detenerse en el bordillo.
Siempre era ese coche, siempre el mismo ritmo, la misma puerta, la misma sonrisa, la misma desaparición. Pero ahora, no me inmuté al verlo. Simplemente tomé nota. Ya no estaba enfadado. Había terminado. No amargado, no derrotado, simplemente terminado. En el trabajo, me esforcé el doble en los proyectos, asumí más de lo habitual. Mi jefe se dio cuenta, dijo que últimamente parecía muy concentrado. Le dije que intentaba mantenerme ocupado. Él asintió, probablemente asumiendo que estaba pasando por algo vago y personal. No se equivocaba. Cuando no estaba trabajando, empecé a caminar después de cenar. Largos recorridos por el vecindario sin un destino particular. Pasaba por casas donde las luces del porche brillaban cálidamente, donde las parejas reían con una copa de vino en el patio o los niños jugaban en la entrada. No eran celos. Era simplemente surrealista. Esa gente todavía vivía en ese mundo. Aquel en el que yo solía creer. Al final de la segunda semana, había memorizado cada paso que necesitaba dar cuando llegara el momento. Abogada, banco, documentos, alquiler, partida. Pero no quería hacer explotar mi vida. No quería un final dramático. Quería uno limpio. Eso significaba control. Significaba sin confrontaciones, sin muebles volando, sin gritos en la entrada a las 2 de la mañana. Eso es lo que ella esperaría. Un monólogo impulsivo y desconsolado, una súplica desesperada por honestidad o un colapso por la traición. Pero yo ya había seguido adelante, en silencio, estratégicamente, de forma segura. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a mi hermano. Todavía no. Quería que mi salida fuera mía. Mientras tanto, existía en un estado de camuflaje emocional. La conversación justa, el contacto visual justo, la rutina justa para mezclarme con la vida que planeaba dejar. Y cuando me acostaba en la cama a su lado cada noche, dejaba de pensar en lo que ella había hecho. Pensaba en lo que haría a continuación. No venganza, no redención, solo libertad. Y estaba cerca. Podía sentirlo con cada paso que daba hacia la puerta. Me fui sin decir una palabra, solo con una nota y las llaves. Boise era tranquilo. Alquilé una habitación encima de una carpintería. Pagué el alquiler ayudando a arreglar sillas y armarios. Mientras tanto, las pruebas seguían apareciendo. El Mustang en la cámara del vecino, una carta de agradecimiento de su cliente enviada a nuestra dirección compartida, y publicaciones espirituales suyas fechadas cuando yo estaba solo en casa. Ya no perseguía la verdad. Venía a mí por sí sola. Una semana después, empezaron los mensajes. Disculpas, culpa, promesas de cambiar. Luego vino la afirmación del embarazo con una cronología que no cuadraba. Dijo que era mío. Tal vez lo era, pero la confianza ya había muerto, y sabía que cualquier niño sería utilizado para atarme. Permanecí en silencio, documenté todo y lo dejé ir. Elegí la paz sobre una actuación. Ella quería una reacción. No le di ninguna.